Álvaro Antón Luna, Country Head, Head of Distribution Iberian Aberdeen Standard Investments. Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantada de recibirle una vez más y bueno, hoy queriendo poner la mirada en la inversión en small caps. ¿Por qué invertir en ellas? Bueno, yo creo que porque es la razón principal es porque dan más rentabilidad, otorgando mucho menos volatilidad de la que se piensa. Estamos hablando de rentabilidades adicionales de solo meter un 20% de nuestro patrimonio de renta variable. Si lo juntáramos, estaríamos obteniendo una rentabilidad anual aproximadamente superior de 4% al año, con una volatilidad del 0,50 añadida. Es decir, que claramente el binomio de rentabilidad y riesgo es muy importante. Entonces, una vez sabemos la de rentabilidad, en segundo lugar, porque desde nuestro punto de vista son los líderes del mañana, son aquellos que están desarrollando todas las tendencias, metiéndose en tecnología, metiéndose en healthcare, son los que las grandes compañías quieren comprar para seguir creciendo, que es la dificultad en estos momentos de macro de mercado donde crecer es difícil. Quieren comprar a esas pequeñas compañías que están disruptiendo o rompiendo el mercado tal y como lo habíamos conocido. Y bueno, y a lo mejor si me permites un punto adicional, y es que son las grandes desconocidas. Estamos hablando de que hay en el mundo aproximadamente 10.000 compañías cotizadas en el MSCI World y sin embargo la mitad, un poco más, 6.000, el binomio sería 6.000, 3.000 aproximadamente entre grandes compañías y pequeñas compañías. Pequeñas compañías 6.000 y grandes compañías 3.000 y luego estarían las microcompañías, ¿no? Pero es importante saber que la gente las desconoce y la gente en general está infraponderadas y se obtiene una mayor rentabilidad claramente justificada por el riesgo que se toma. Álvaro, decías en esta exposición, en esta defensa de lo que son esos líderes de mañana, en esas apuestas, que esa relación binomio rentabilidad-riesgo es a tener en cuenta, pero precisamente poniendo el foco en esa otra parte, ¿no? Para aquellos que están dudando o acercándose a la inversión en las small caps, realmente es mucho más arriesgado este tipo de inversión, más allá que has analizado ese binomio, pero realmente, ¿cuál sería ese perfil de inversor una vez que se mira este factor? Bueno, por supuesto tiene que ser un inversor que le guste la renta variable y que le guste también el largo plazo. Al final la inversión en fondos de inversión, en renta variable, en acciones, al final tiene que ser largo plazista. Pero si nos ponemos en el año 2000 hasta finales de 2020, diciembre de 2020, podríamos ver que si solo cogemos los índices, sin gestión activa, si solo cogemos los índices, la rentabilidad se habría prácticamente triplicado. El MSCI World Small Caps o el MSCI Mundial de pequeñas compañías con el MSCI Mundial de grandes compañías, la rentabilidad habría sido por 3. O sea, eso es el primer lugar. Por supuesto, tiene que ser un perfil que le guste, como digo, el largo plazo y que le guste y que pueda mantener la renta variable y que eso le permita dormir por las noches. Eso es lo clave, desde luego. Pero en efecto, vemos que tal y como está la renta fija en estos momentos, poco a poco los inversores tienen que ir saliendo de ese escenario de confort y pedirle un poquito más a sus inversiones, sobre todo si quieres rentabilidad. Si no, por supuesto, te quedas en donde estás, ¿no? Pero si quieres un poquito de rentabilidad, vas a tener que pedirle un poquito más. Ya sabemos que hay que salir de esa zona del confort y buscar ese mayor rendimiento. Álvaro, supongo que en la inversión en small caps, como siempre se repite, ¿no? En muchas ocasiones, hay beneficios en la diversificación. Hay muchos beneficios en la diversificación, qué buena pregunta, la verdad. Hay muchos beneficios en la diversificación porque las smaller companies, como entenderás, no pueden entrar en esos sectores que necesitan de estructuras gigantescas, mastodónticas, como puede ser utilities, como puede ser el sector financiero, como puede ser energía. Por ejemplo, en toda esa parte, sector financiero, no conoces prácticamente bancos más o menos pequeños. Ahora sí están todos muy dañados por la cotización, pero por lo general los bancos suelen necesitar una gran capitalización, suelen necesitar grandes provisiones. Le pasa lo mismo a la energía y le pasa lo mismo a los utilities. ¿Dónde, sin embargo, te están aportando muchísimo? Te aportan muchísimo en tecnología, te aportan muchísimo en healthcare, salud, te aporta muchísimo en demografía, en consumo, es decir, en logística, en esa disrupción de la que estamos hablando, y simplemente por invertir en small caps te estás saliendo de muchos fondos, te estás quitando de en medio muchos fondos, muchos sectores de mercado que ya tocas con fondos
large companies o de compañías más grandes y al final te da esa diversificación que buscas. Y luego, pensándolo un poco más allá, cuando hablamos de small caps no estamos hablando de compañías excesivamente pequeñas, estamos hablando que en Estados Unidos hablamos de 8.000 millones de market cap y en Europa estamos hablando de 4.000, 4.500 millones de market cap, es decir, que no estamos hablando de microempresas, sino que estamos hablando de compañías pues, más grandes que un Merlin Properties, mucho más grandes que en muchos casos del IBEX 35. Acaba de salir línea directa aseguradora con 1.700 millones, o sea que estamos hablando de compañías muchísimo más grandes y más asentadas. O sea, no estamos hablando de microcaps, sino de compañías ya asentadas y que pueden estar sin ningún problema en un IBEX 35. Situados en lo que es el campo de inversión en las small caps, ¿cuál es la inversión que Aberdeen sigue en este segmento? Bueno, la verdad es que nosotros, si te soy humilde y sincero, tenemos de todo. Tenemos fondo global, norteamericano, europeo, global emergentes, japonés, indio. La verdad es que vamos a sacar, si Dios quiere, ahora un fondo de China clase A de smaller companies. Es decir, que la verdad es que tenemos de todo. ¿Por qué? Porque nos aporta muchísimo alfa a las carteras. Es donde nosotros podemos aportar muchísimo porque tenemos 1.100 tíos o 1.100 gestores dedicados a analizar y apretar el botón de comprar o vender las inversiones. Eso es donde nosotros sacamos valor de esas inversiones, de ese sacar al mercado cosas que el mercado desconoce y ahora mismo tenemos de todo. ¿Qué nos gusta para un inversor que nunca haya invertido en ellas? La verdad, ir vía el fondo global, porque estás invirtiendo aproximadamente un 45% en Estados Unidos, un 35% en Europa, aproximadamente un 15% en mercados emergentes, algo en Japón y el resto sería ya liquidez, con lo cual es una posición muy diversificada y te da acceso a compañías de todas las zonas geográficas y, como tú decías antes, diversificando mucho la inversión. Y desde mi punto de vista, sería el primer paso para entrar en smaller companies. Está indicado ese camino, esa hoja de ruta a seguir. Tendremos que estar pendientes y ya nos contará lo que sea ese próximo fondo global China clase A, que decías, de China's Companies. Álvaro Antón Luna, una vez más, Country Head of Distribution Iberia en Aberdeen Standard Investment. Un placer tenerle con nosotros aquí en Negocios Televisión y hasta la próxima. Feliz jornada y feliz negocio. Feliz negocio. Un abrazo.